A continuación, y para terminar esta sesión, vamos a revisar los aspectos jurídicos de las dispraxis, es decir, del error médico, y esta parte la va a exponer el maestro Agustín Herrera Fragoso, vicepresidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Él es licenciado y maestro en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el doctorado en Bioética y Biojurídica de la Cátedra UNESCO de Madrid también. Es autor de 2 libros y coautor de 3, y desde hace unos años es director de Derechos Humanos e Investigación Normativa de la Secretaría de Salud. Vamos a empezar una situación primero muy importante, que es un derecho, ¿verdad? Y los derechos pues son facultades de hacer o de impedir que se le reconozca al hombre para que pueda realizar su programa existencial. Esas facultades le permiten hacer uso de la razón para pensar, concebir ideas y proyectos. Requieren libertad para tomar decisiones y elegir entre las opciones que le presente la vida en el transcurso de su realización personal. Quienes no tienen esa capacidad, se necesita el auxilio de otras personas, de la ley y de la ética, ¿verdad? Y estos derechos brotan de las mismas profundidades de la vida. Son exigencias necesarias o instrumentos sin cuyo ejercicio el ser humano estaría limitado, disminuido en cuanto a sus posibilidades de culminar el desarrollo de su personalidad. Por eso un derecho nunca puede ir en contra de la vida, porque el derecho es una manifestación de la propia vida. Sería una contradicción en términos, ese reconocimiento, ¿verdad? Partir de 2 premisas muy importantes, ¿verdad? La primera es que el derecho es una herramienta fundamental de los hombres para la ordenación de la vida social. Y la segunda es que el derecho busca cumplir un fin, el logro de la justicia y el bien común. También hay que ver que tanto la ética como el derecho parten de ese núcleo duro que es la sindéresis, ¿verdad? Hacer el bien y evitar el mal. O como se ha mencionado aquí, ¿verdad? Primum non nocere. El derecho es un orden humano que requiere el recurso de la razón. Y la razonabilidad, en un sentido lato, implica un examen de las razones del derecho. ¿Por qué vamos a proteger? ¿A quién vamos a proteger? Y se vislumbra así una íntima conexión entre razón, verdad y justicia. Michel Villey dice que el derecho es una res incorporalis, no una cosa bruta, sino cosa justa, de vida, en la cual resplandece la proporción o la medida respecto del otro. Proporción que también se acota en el acto médico. ¿Sí? Se tiene que ser la forma más adecuada que se va a intervenir. Dar a cada uno lo suyo o también dar a cada uno su derecho. Cuando se definió en primera instancia la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, Cicerón tiempo después lo corrige y dice lo que responde, o más bien lo suyo de cada cual. Y en este sentido es lo que le pertenece a esa naturaleza humana. Y en el acto médico estamos ejerciendo sobre la naturaleza humana. Entonces, todo aquello que en la vida social implica una razón de deuda a otro tiene dimensión jurídica. Y esta es la nota propia de la justicia, porque las cosas atribuidas a otro aparecen como debidas. Ver al derecho no en la perspectiva del dominio del titular de la cosa, sino en la de la justicia, que es propiedad de la alteridad. Una situación que prima en el acto médico y en la ética. El reconocimiento del otro, el valor de otro. Algo muy interesante que voy a comentar para complementar lo de la bioética es la biojurídica, que se basa bajo algunos principios de Ulpiano y que incluso la bioética los utiliza. Honeste vivere, alterum non laedere y jus sum quique tribuende, que a continuación explicaré, y de 2 pilares muy importantes, la prevención y la precaución. Prevención es cuando se conoce el efecto no deseado, como se ve en la ley general
del control del tabaco. Sabemos las consecuencias, tenemos que prevenir. Y la precaución es cuando no sabemos lo que va a pasar. Un tema que se utiliza mucho principalmente en los transgénicos o en unas situaciones sobre cuestiones genéticas. Muy bien. Esos principios es el primero, vivir honestamente, que la bioética tiene como consentimiento informado, autonomía y objeción de conciencia. Alterum non ladere, no dañar a otro, que la bioética toma como de beneficencia y no de maleficencia. Y yo soy un tribuendi, dar a cada uno lo que le corresponde, o como señalé, lo suyo de cada cual, que la bioética toma como justicia. Muy bien, partiendo de estas premisas, abordaremos ya la cuestión de la dispraxis o malpraxis. Expresión en latín que denota una práctica inadecuada por incompetencia de varios tipos, que lo señaló también ya la doctora Marta Tarasco. Porque el médico tiene una función primordial de un deber de cuidado de su profesión, ¿sí? Estando obligado a impedir con los recursos disponibles aquellos resultados adversos o fatales que sean conciencia de su acción o omisión en cuanto a la elección de los medios y el método de empleo. Se debe tener presente actualmente los estándares de calidad de servicio en la época del tratamiento. También las circunstancias y el lugar son muy importantes. Entonces, en esa dispraxis que existe, que consiste en las enfermedades originadas por el médico, que residen en el daño inferido al paciente por el tratamiento médico, que se trata de consecuencias malignas, dimanantes de acciones médicas que por otra parte y en aspectos distintos tratan de beneficiar al enfermo. La definición de Harrison, que denomina iatrogénico o iatrogénico, al efecto indeseable que puede evitar si el médico es más cuidadoso y prudente y tiene mayores conocimientos, que incluso en algunas ocasiones se hace hasta verbal. Y esto por eso hubo una reforma hace 2 años de que la atención médica se tiene que dar en la lengua materna. Esa es una situación cultural también por muchos grupos que no hablan la lengua del castellano, ¿eh? No se trata de un daño deliberado. Existen primordialmente 3 aspectos de la actividad del médico como originadores del deterioro del estado de salud del paciente, a saber, los medicamentos o fármacos prescritos que pueden ser contraindicados y por tanto afectar la salud del paciente, la actividad quirúrgica y la utilización inadecuada de material de curación o instrumental médico, el menosprecio de la información proporcionada por el paciente. La culpa en el campo de la ciencia o de la práctica médica engloba, comprende las siguientes manifestaciones, empezando principalmente por el error. ¿Sí? Error por insuficiencia de conocimientos, error por ignorancia, y tiene lugar cuando el médico emite un diagnóstico equívoco respecto de una enfermedad con síntomas patognomónicos, provocado por el desconocimiento de elementos que debía saber. Error por negligencia en el diagnóstico. Se debe utilizar todos los medios que dispongan para verificar la exactitud de su diagnóstico. También error por complejidad del cuadro clínico. Asimismo, el estado actual de la medicina no permite una certeza absoluta en lo que respecta al pronóstico de todos los padecimientos humanos, ¿verdad? La impericia. La culpa por impericia significa insuficiencia de aquellos conocimientos que se presuponen en una persona que ha efectuado estudios especiales en el ámbito de la medicina, pudiendo indicar además falta de prácticas a pesar de que pudiera tener los conocimientos necesarios. Por ejemplo, dejar de practicar un examen indispensable, no realizar un diagnóstico o hacerlo equivocadamente, no aplicar un tratamiento o indicar uno que no es el adecuado. La imprudencia es no obrar con la debida prevención que la ciencia médica hace aconsejable para evitar el riesgo a que puede llevar el acto médico ejecutado sin mayor reflexión. Son acciones en que se aprecia un afrontamiento de riesgos, una temeridad o ligereza. La apreciación según el grado de adelanto científico existente en el lugar donde se preste la atención médica, así como la urgencia que implique dicha atención, porque aquí incluso cambia el derecho. En la urgencia no es el derecho a la salud, es el derecho a la vida. La negligencia. Es muy importante entender las circunstancias del caso. Sí, por eso cada acto médico es caso a caso y paso a paso. Consiste en el incumplimiento de un deber, en una falta de prevención y o precaución,
una omisión de la atención y de la diligencia debida. En materia penal se llama que un delito es la acción u omisión que se cometa, ¿verdad? Es el desprecio del cuidado lo que particulariza la negligencia, a diferencia de la imprudencia, cuya nota característica es la falta de previsión. Son actos típicos de la negligencia los oblitos u olvidos quirúrgicos, la falta de exámenes, la falta de diagnóstico, la falta de tratamiento adecuado, el abandono del paciente, entre otros. Y luego surge la reparación del daño, porque en derecho pues es materia penal, civil, administrativa, pero ahora con la reforma en derechos humanos es todavía más amplia. Y será efectiva cuando tenga por finalidad promover la justicia y remediar los perjuicios ocasionados por la acción o omisión atribuible, y deberá ser proporcional a las circunstancias específicas de cada caso y contemplar los rubros de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición que se establece. Principalmente restitución es dar el statu quo que se encontraba antes, mas sin embargo, en nuestro caso, restituir es casi imposible. Más nada es una compensación cuando se ha causado el daño. Hay daños materiales, pérdidas de ingresos, incluido el lucro cesante en la indemnización y otros elementos que no voy a tocar por cuestiones del tiempo. Pero la rehabilitación es la más importante en nuestra situación, porque es una situación que se tiene que reparar la atención médica y psicológica a la víctima por el sufrimiento, por el daño que se causó. Caso que tenemos ya varias sentencias de la Corte Interamericana donde señalan realmente hasta dónde tenemos que llegar. El principio de satisfacción, se tiene que satisfacer el daño que se ha causado, disculpas públicas, conmemoraciones, homenajes, sanciones judiciales, administraciones, implementación de medidas eficaces para las consecuencias que no se vuelvan a repetir, que es parte de la situación de la garantía de no repetición. Sí, el propósito de las medidas de no repetición es garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidas a las personas y prevenir sucesos violatorios de derechos humanos. Y son diferentes a implementar. Puedo comentar también que para este caso, en las cuestiones generales, está establecido en el artículo 5 constitucional, la Ley General de Salud lo maneja en el artículo 50, 51, bis 1, 2 y 3 y el 100. También la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el DF. Excavar dentro de ti, dentro está la fuente del bien que puede siempre brotar de nuevo, mientras excaves. Marco Aurelio. Muchas gracias. Y los derechos pues son facultades de hacer o de impedir que se le reconozca al hombre para que pueda realizar su programa existencial. Esas facultades le permiten hacer uso de la razón para pensar, concebir ideas y proyectos. Requieren libertad para tomar decisiones y elegir entre las opciones que le presente la vida en el transcurso de su realización personal. Quienes no tienen esa capacidad, se necesita el auxilio de otras personas, de la ley y de la ética, ¿verdad? Y estos derechos brotan de las mismas profundidades de la vida. Son exigencias necesarias o instrumentos sin cuyo ejercicio el ser humano estaría limitado, disminuido en cuanto a sus posibilidades de culminar el desarrollo de su personalidad. Por eso un derecho nunca puede ir en contra de la vida, porque el derecho es una manifestación de la propia vida. Sería una contradicción en términos ese reconocimiento, ¿verdad? Partir de dos premisas muy importantes, ¿verdad? La primera es que el derecho es una herramienta fundamental de los hombres para la ordenación de la vida social. Y la segunda es que el derecho busca cumplir un fin, el logro de la justicia y el bien común. También hay que ver que tanto la ética como el derecho parten de ese núcleo duro que es la sindéresis, ¿verdad? Hacer el bien y evitar el mal. O como se ha mencionado aquí, ¿verdad? Primum non nocere. Por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el doctorado en bioética y biojurídica de la Cátedra UNESCO de Madrid también. Es autor de 2 libros y coautor de 3, y desde hace unos años es director de Derechos Humanos e Investigación Normativa de la Secretaría de Salud.
Vamos a empezar una situación primero muy importante, que es un derecho, ¿verdad? A continuación, y para terminar esta sesión, vamos a revisar los aspectos jurídicos de las dispraxis, es decir, del error médico, y esta parte la va a exponer el maestro Agustín Herrera Fragoso, vicepresidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Él es licenciado y maestro en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos